Vamos a comenzar dándole la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que están aquí, en primer lugar, y los que nos ven por las redes sociales. Damos la bienvenida a todos los países en donde nos ven, a México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, en fin, a todos los países de Sudamérica, donde tenemos amigos y hermanos que nos escuchan, y por supuesto también a ustedes, porque estamos aquí para ellos, para recibir palabra de Dios. Hoy vamos a dedicarnos también, como hicimos la vez anterior, al Salmo número 1, pero hoy lo vamos a leer en la versión de Reina Valera. Es decir, que hoy no vamos a usar la nueva traducción viviente, sino la versión que existe en la Reina Valera, que también es precioso el Salmo en ella. Así que vamos a comenzar la lectura del Salmo número 1. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está sus delicias, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este salmo, como habíamos dicho en la ocasión anterior, es uno de los salmos más cortos que tenemos en la Biblia. Este salmo ha sido también llamado el prefacio de todos los salmos, porque es muy corto, pero encierra muchas enseñanzas en su cortedad, en su poco espacio que tiene de texto. Nos enseña muchas cosas buenas. Él nos enseña el camino de la bienaventuranza y también nos advierte de la destrucción que tienen totalmente los pecadores. Este salmo es un salmo muy hermoso, que tiene palabras muy bellas, tanto en esta versión como en la que ya leímos en semanas anteriores, y decíamos que este salmo dice mucho del salmista cuando lo escribió. Ustedes conocen que este salmo es de David, y que él dijo de modo muy apropiado y muy sintéticamente en este salmo mucho más de lo que decían los filósofos de esa época. Estamos hablando del Salmo número 1. Y este Salmo número 1, decíamos y repetimos de nuevo, es uno de los salmos más bellos de la Biblia. Él empieza hablando de la bienaventuranza y termina hablando de lo que puede pasar a los pecadores cuando en definitiva no cumplen o no hacen las cosas como Dios quiere que hagamos. Por eso estamos aquí ahora hablando de este salmo hoy, y lo continuaremos haciendo en la semana que viene, porque en definitiva cuando en el salmo se habla de pecadores, se está hablando en el principio de los pecadores que conocemos, ¿no? Normalmente, como los pecadores como el borracho, los deshonestos, la gente de mala fe, los impuros. Sin embargo, después habla de otras cosas que también nos interesa hablar, y lo vamos a hacer después en la semana que viene. Lo más importante para esto es que el salmista habla y decía demasiado claramente que la presencia de Dios no puede ser blasfemada de ninguna manera. Y a este salmo también el salmista, el predicador que conocemos, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, ustedes lo conocen, Charles Spurgeon, también habló de este salmo y hizo incluso un sermón acerca de él. A nosotros nos encanta el Salmo número 1 y creemos que siempre debemos acudir a él cuando queramos ver las cosas fundamentales que se nos tratan en ella, como las dos vertientes más importantes, tanto el bienaventurado, el hombre que no peca, como los pecadores.
vamos a dejar hasta aquí, porque hoy ya sabemos que nos hemos estado un poco tarde, pero les prometo que la semana que viene vamos a continuar y vamos a terminar el análisis del Salmo, porque se puede hacer y es bastante corto. Por lo tanto, queremos que ahora ustedes sean tan amables que nos ayuden a orar. Vamos a orar por el servicio de hoy y después vamos a hacer lo que siempre hacemos, saludarnos entre nosotros. Entonces, bueno, vamos a orar ahora por este servicio de hoy y queremos que todos ustedes nos acompañen en esta oración para poder llegar y estar aquí donde queremos estar, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el trono de la gracia. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos darás. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo y divino nombre. Te damos gracias y te sentimos acá, Señor, muy cerca nuestro. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tu voluntad será hecha en nuestra vida, en nuestra congregación, en el mundo en general, Señor, en nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te pedimos perdón, Señor, si alguna cosa no haya estado bien, si alguna cosa haya estado mal en nuestra vida. Te pedimos perdón con nuestro corazón contrito y humillado. Te pedimos perdón esperanzado, Señor, en que tú nos perdones, en que tú nos tengas en cuenta, porque nos sentimos tus hijos, Señor. Te pedimos perdón y te decimos, Señor, que nos ayude, Señor, que dirija nuestros pasos, Señor, que sea siempre con nosotros, Señor, en todos los momentos de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que continúes todo este tiempo, Señor, en el momento empezamos, Señor, hasta ahora, Señor, y hasta cuando termine nuestro pastor. Te pedimos perdón para que tú siempre, Señor, nos ayudes y nos dirijas y estés aquí con nosotros, Señor, pero no solamente en este tiempo, Señor, sino en el resto de nuestro día y en el resto de nuestra vida, porque tuya es la promesa, Señor, que seguirás con nosotros hasta el fin. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por tu promesa, Señor. En ti esperamos, Señor, en ti confiamos y a ti anhelamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más, Señor. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, quisiera que también nos acompañaran ahora a saludarnos, ¿no? Como hacíamos antes, con un pequeño cántico, un pequeño corito que ustedes también se saben y que les invito a que nos ayuden a cantar. Ese canto dice: no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. ¿Lo cantamos? Amén. Arriba. No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. No hay un saludo más lindo. Salúdense unos a otros. Salga de su silla, dale un abrazo a su hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Sí, Señor. Te adoramos. ¿Por qué no nos acompaña? Pongámonos de pie y vamos a hacer lo que venimos a hacer, alabarle, glorificarle, porque Él es santo, porque Él es nuestro Dios y Él es digno de gloria y de alabanza. Amén. Súbame la música un pincito. Cantaré a tu nombre, bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor.
Alabado tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Mira la letra de esta canción y medita en ella, ¿eh? El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la boca amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Aleluya. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser.
Tomen asiento, mis hermanos. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una invitación a la iglesia de sus días a revisar la doctrina del perdón de pecados vía lo que en ese momento fue llamado la venta de las indulgencias. Martín Lutero se sintió provocado, si pudiéramos decir, por la idea de que los pecados pudieran ser perdonados a través del pago de dinero, donaciones hechas para construir la Catedral de San Pedro. Los años pasados, el movimiento protestante nació y hoy en día la iglesia se encuentra nuevamente en necesidad de una reforma y nosotros volvemos a protestar. Tenemos que denunciar prácticas que se alejan completamente de la verdad de Dios y que tergiversan el Evangelio. El Evangelio ha sido vendido de una manera que jamás hubiese podido ser concebida en tiempos atrás. Y esta es la razón por la que nos surgió la inquietud y pensamos en la necesidad de volver a clavar tesis, esta vez no en la puerta de una catedral o de una iglesia, pero sí a través de las redes del internet, de tal manera que el mundo pueda despertar a una realidad. Y es que el Evangelio de Jesucristo no puede ser diluido, comprometido, vendido, negociado. Y alguien necesita levantarse para denunciar las acechanzas del enemigo vía lo que es la tergiversación de las enseñanzas del consejo de Dios. Toda la iglesia consciente, sus maestros, pastores, los feligreses necesitan agruparse y a una sola voz poder decir nuevamente: nosotros protestamos y una vez más nosotros levantamos el estándar de la palabra de Dios. Lutero ha servido de inspiración a múltiples de nosotros y nadie pretendería llenar sus zapatos. Fue un hombre muy dotado y muy usado por Dios en un momento coyuntural de la historia. Este es un proyecto de 95 semanas, durante las cuales estaremos trayendo a ustedes una tesis por semana, como una invitación a la iglesia de nuestros días a revisar doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Es un placer volverlos a encontrar. Saben, como muchos de ustedes saben, estuvimos la semana pasada en el 5º aniversario de la iglesia reformada de Lehigh con el pastor Dax Urbina, y ahí estuvimos predicando. Fue una gran bendición. Gracias a todos los que fueron con nosotros y a los que no fueron, pero sabemos que estaban apoyando en oración. Gracias también. Bueno, como vieron en la introducción, vamos a comenzar hoy, a partir de hoy, una serie que es muy importante para lo que es la iglesia cristiana de este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de 5 solas o 5 cosas, como 5 doctrinas que son muy fundamentales dentro de la iglesia reformada o la iglesia de la gracia o de la doctrina de la gracia, ¿sí? Y esas 5 solas, usted la está mirando en la pantalla, es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hoy vamos a comenzar la serie, pero con la introducción. Vamos a hablar un poco sobre qué cosa es, porque yo sé que hay muchos que no entienden esto y probablemente sea la primera vez que escuchen de esto, ¿sí? Pero es que esto es algo bien importante. Porque por no conocer muchas de estas cosas es que muchos falsos están predicando cosas que no son. ¿Me entendieron? ¿Sí? Por eso es importante que presten mucha atención, tomen nota, todo versículo, toda cosa, y después usted en su casa pues la estudia, para que tampoco crea todo lo que sale de aquí,
¿verdad? Usted tiene que hacer su tarea, usted tiene que estudiar en su casa. Como dije al principio, con el favor de Dios, quiero comenzar esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de la gracia o la doctrina reformada, ¿sí? Y el propósito, como les dije ahorita, era dejar al descubierto muchas doctrinas falsas que están siendo predicadas en el día de hoy en varias iglesias. Por ejemplo, muchas iglesias están predicando proclámalo y recíbelo. ¿Lo ha escuchado? Yo proclamo, yo recibo, yo decreto, yo establezco. Muchos saben de lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Y qué tal aquel que dice, no te vayas de este lugar sin tu milagro? Y aquellos que dicen, dale 7 vueltas a un carro para que te lo compres. ¿Y qué tal aquellos que dicen que el cristiano nunca se enferma? Reclama tu bendición. ¿Qué tal aquellos que dicen, párate delante del espejo y tú le dices al espejo, la novia que quiero es rubia, alta, así, así, así? O el novio que quiero es alto, 6'4", así, así, así. Yo lo decreto y yo lo declaro y hecho está. ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, ¿cuántos han hecho eso? No lo he hecho. Yo soy el primero. Yo lo hice porque yo salí de una de esas falsas doctrinas. Yo sé de lo que hablo y tengo autoridad sobre eso porque viví en una de esas falsas doctrinas. Ahora, la pregunta que muchos cristianos se están haciendo en estos días es, ¿de dónde vienen todas esas falsedades que estamos escuchando en muchas iglesias y de muchos púlpitos salen en el día de hoy? Bueno, la respuesta es que todas esas falsedades vienen de lo opuesto de lo que nosotros vamos a estudiar. Por eso es tan importante estudiar esta doctrina, ¿sí? Para que después nadie venga y te diga o te quiera pasar gato por liebre, ¿sí? Ya usted tiene la base, ya usted sabe qué dice Dios en su palabra. Porque la primera que dice, que la vamos a ver la semana que viene, vamos a comenzar con esa. ¿Sola qué? No hay más nada. No busquen otra cosa. Es solo la escritura de Dios. No hay otra autoridad. ¿Sí? Ahora, quiero, antes de continuar, dejar algo bien claro, porque yo sé que hay muchos aquí, y probablemente muchos que nos están mirando, al no estar tan relacionados con estas doctrinas, pues claramente, yo cuando comencé, pregúntele a mi esposa si usted desea, hasta lloré porque yo decía, ¿cómo es posible que yo estuviera tan equivocado tanto tiempo? Yo lloraba, yo decía, no puede ser esto no puede ser. Pero quiero dejar bien claro que no voy a entrar a los 5 puntos del calvinismo o los 5 puntos del Tully, ¿sí? No quiero entrar ahí porque para entrar ahí en esos 5 puntos se necesita mucho más estudio, mucho más tiempo en predicación, y casi todas esas enseñanzas del Tully se da más bien en lo que es un discipulado aparte para crecer espiritualmente, ¿sí? Por ejemplo, la frase, la doctrina de la gracia ha sido usada históricamente para referirse a los famosos 5 puntos del calvinismo o el Tully, ¿sí? Número 1, el primer punto de los 5 es inhabilidad total o depravación total del hombre. No voy a entrar en eso ahora, ¿sí? Número 2, elección incondicional. Número 3, la redención particular o expiación limitada. Número 4, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible de Dios. Y el número 5 es la perseverancia de los santos o los creyentes. Si tú te pones a ver todos esos 5 puntos, deja al hombre sin ningún tipo de nada. Ahí todo le pertenece a Dios. El hombre no existe por ningún lado en esos 5 puntos, ¿verdad? Ahora, estos 5 puntos han encontrado su contrapartida en otros tantos puntos conocidos como los arminianos, ¿sí?
Está el calvinismo y están los arminianos, ¿verdad? Cuando escuchamos los términos arminianos y calvinismos, debemos entender que ninguno de estos dos sistemas de doctrina se originó ni con Jacobo Arminio, ¿sí?, ni con Juan Calvino. Eso no se originó, ellos no lo originaron. Ni Arminio ni Calvino fueron los originarios de esa doctrina, ¿sí? Ahora, la hermana Rosario leyó una porción de lo que era el príncipe de los predicadores. Bueno, ¿sabe? El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, calvinista, ¿sí? Mira lo que dice él. Dice Charles Spurgeon: la palabra calvinismo es usada frecuentemente como un sobrenombre o una abreviación para hablar de aquella parte de la verdad divina que enseña que la salvación es de pura gracia. Entonces nadie debe imaginarse que estamos dando una autoridad a la opinión de Juan Calvino, ¿sí? Utilizamos la palabra simplemente como una abreviación porque al usarlas los enemigos de la libre gracia entenderán perfectamente lo que queremos decir. Es nuestra firme creencia que lo que es comúnmente llamado calvinismo no es ni más ni menos que el viejo evangelio de los puritanos, los mártires, los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. No es que seas calvinista, no. Juan Calvino predicó lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿sí? ¿Qué pasa? Y esto entiendan esto, porque todos pasamos por ahí. Cuando llegamos a los pies del Señor, todos los creyentes son arminianistas, son arminianos. ¿Por qué? Porque todo creyente llega a los pies del Señor, pero todavía cree que Él tiene algo que ver en su salvación. Si yo hago esto, soy salvo. Si yo hago lo otro, soy salvo. Si oro todos los días, soy salvo. Si voy aquí y hago ayuno, soy salvo. Si le doy comida a los pobres, soy salvo. No, la palabra de Dios dice que somos salvos solo a través de ¿qué? Gracias. ¿Me van a entender? Todos fuimos arminianos, todos. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que estudiar, no lo que dijo Arminio, ni lo que dijo Juan Calvino. Tenemos que estudiar lo que dice la Biblia. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, el uso de ciertos sobrenombres o títulos para identificar la posición doctrinal de ciertos creyentes no debería sorprendernos. Todos los que dicen ser cristianos de cualquier denominación o grupo a que pertenezcan se identifican doctrinalmente por el uso de ciertos nombres o sobrenombres, ¿sí? Aún los que dicen que no se identifican con ningún nombre humano guardan cierta posición doctrinal, aunque no lo admitan. Si uno usa el mote de calvinista, esto no significa necesariamente que sea un seguidor de Juan Calvino. Yo soy seguidor de la doctrina que dice Juan Calvino, que es la doctrina que dice Jesucristo, pero yo no soy calvinista, no soy seguidor de Juan Calvino. Mi rey se llama Jesucristo, ¿sí? Ahora, ni tampoco que cree todo lo que Juan Calvino enseñaba. Yo no creo todo lo que Juan Calvino enseñaba. Yo estudio lo que Juan Calvino enseñaba, pero yo voy a la Biblia y chequeo todo lo que Juan Calvino enseñaba. ¿Sí? Quiere decir, mi creencia está en Jesucristo, no en Juan Calvino, ni en Jacobo Arminio. ¿Sí? Eso es muy importante, que cada hijo de Dios, cada nuevo creyente entienda que todo es solo Cristo. Y eso es una de las enseñanzas que vamos a ver más adelante o en otros días más adelante. Ahora, ¿qué significa entonces? Que estamos de acuerdo con ciertas doctrinas que Juan Calvino defendió. Por eso es que nosotros, en este caso, nos llamamos calvinistas. ¿Por qué? Porque estamos a favor de doctrinas que Juan Calvino defendió. ¿Sí? Eso. Ahora, y esto solo porque considera que estas doctrinas son enseñadas por la palabra de Dios, no por Juan Calvino, sino por la palabra de Dios que Juan Calvino enseñó.
¿Me hago entender? Ahora, esto te cuento que esto que estamos estudiando es una lucha que no tiene fin. No tiene fin. Hay unos que dicen, calvinista, ten cuidado, eso es una secta. Hay otros que dicen, arminiano, ten cuidado, eso es. No, arminianos y calvinistas son hijos de Dios los dos. Aman a Cristo los dos. Ahora, lo que hay puntos dentro de la doctrina de Arminio, por ejemplo, Arminio cree en el libre albedrío. Sin embargo, Calvino dice que tenemos depravación total. Yo creo que tenemos depravación total, no libre albedrío. Porque el libre albedrío tenemos que verlo de esta manera. Tenemos libre albedrío para escoger, por ejemplo, qué camisa ponernos o qué pantalón ponernos. Pero no tenemos libre albedrío para decir si voy a ser salvo o no. Eso ya fue predeterminado por Dios. ¿Me hago entender? Pero no estamos en ese punto ahora. Ahora quiero que vean algunos grandes hombres de Dios que abrazaban o abrazan esta doctrina calvinista. Por ejemplo, está John Whitfield, está John Knox. John Knox era el que decía, si está en la Biblia, yo lo creo. ¿Sí? Martin Lloyd Jones, uno de los más grandes predicadores que ha existido. Juan Valjean, ¿sí? ¿Quién ha leído El progreso del peregrino? Juan Valjean, él es calvinista. ¿Okay? Spurgeon, por ejemplo, uno de los predicadores que más todo el mundo le gusta. Sin embargo, hay arminianos que estudian a Spurgeon, pero no saben que Spurgeon predica la doctrina calvinista. ¿Ya? Eso es muy importante. Está E.W. Pink, otro gran tremendo. Está John MacArthur, está John Piper, está Paul Washer, que nosotros estudiamos aquí los libros del libro de Paul Washer, el único Dios verdadero, ¿sí? Está Pablo Thompson, está Sujel Michelén, está Miguel Núñez, el que vieron ahí ahora, está Otto Sánchez, que vamos a ir con mi esposa a Lake Yale, a una conferencia de pastores y esposas de pastores, y él va a ser uno de los predicadores. Estoy ansioso porque llegue ese día para crecer. ¿Sí? Todos ellos abrazan la doctrina del Tulip o la doctrina calvinista. ¿Sí? Ahora, Isaías 8:20, mira lo que dice la palabra aquí. ¿Por qué es tan importante seguir la palabra del Señor? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de ¿quién? ¿De Juan Calvino? De Dios. ¿De Arminio? ¿De quién dice ahí? De Dios. De Dios. ¿Sí? Quienes contradicen su palabra están en completa ¿qué? Oscuridad. ¿Dios es qué? Luz. Dios es luz. Por eso el Señor nos dice, a través del profeta, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. De Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Qué tal todos los que están predicando cosas que no son? ¿En qué están? Dice la Biblia. ¿Verdad? No la cogen conmigo ni me vean feo. Es la Biblia la que lo dice. Ahora, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado la Reforma, de ahí sale el nombre de la Reforma, porque tuvieron que reformar todo lo que ya estaba establecido por la Iglesia romana, ¿sí? Se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. En otras palabras, las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Las 5 solas son las 5, se me fue la palabra, doctrinas muy fundamentales de lo que es la Reforma o la doctrina de la gracia. ¿Ok?
Ahora, Lutero, hablando un poquito más sobre él, para ver cómo llegó esta doctrina de la gracia o de la reforma, clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La indulgencia era la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados. Dice que había un cardenal que fue el que se le ocurrió Silea, tenía como un bucket o un cubito o algo así para recoger la ofrenda, las monedas, en aquel tiempo eran monedas, y dice que le decía a la gente, tan pronto tú eches la moneda, antes de que ella haga clean en el fondo de la lata, ya tu familiar salió del purgatorio, ya fueron perdonados sus pecados. No, ¿será así? No. Eso es lo que Martín Lutero dijo, no, esto no está bien. Dice que cuando Martín Lutero fue a estudiar, que llegó a Roma, dijo, llegué a la Jerusalén, pero que cuando se introdujo dentro del ministerio, dice que él vía por dentro, porque él veía cosas que decía, ¿cómo es posible? Yo creyendo que esto era algo santo, y aquí lo que hay es una depravación tremenda. Martín Lutero por eso clavó esas 95 tesis de la Reforma en la puerta de Wittenberg. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la queja principal? ¿La venta de qué? De las indulgencias. Hoy, ¿qué está pasando en las iglesias? El otro día me dieron hasta la noticia que hay una iglesia que puso hasta un ATM adentro de la iglesia. Ventas de indulgencias. Si das más, pues Dios te da más. Sembrando. Siembra para que recojas. Ya ven la importancia de poder, de que tenemos que estudiar cuáles son las doctrinas fundamentales, para que nadie te diga, si no me das ese carro, Dios te va a... No, por eso no fue que murió Cristo en la cruz del Calvario. No murió por eso. ¿Sí? Ahora, esta venta de indulgencias la recogían porque a partir de esa venta ellos empezaron a construir lo que era la Basílica de San Pedro en aquel tiempo. ¿Sí? Costaba mucho dinero, había que recoger el fondo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mentían a la gente. Si tú das indulgencia, pues tus pecados serán perdonados, tus familiares que están en el purgatorio, pues serán liberados. Todo era mentira, todo eso era mentira. Y te digo, actualmente todavía existe eso. ¿Sí? Ahora, este movimiento inició o dio inicio y culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Martín Lutero empezó con lo de las indulgencias, pero a medida que iba profundizando, vio que la teología estaba errada. ¿Sí? ¿Qué más vio? Las enseñanzas que daba estaba errada. Es más, la Iglesia de Roma antes no te dejaba ni leer la Biblia. Tenía que, el que estaba predicando era el que la decía muchas veces en latín y tú ni las entendías. Eso pasaba. Martín Lutero transformó eso. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico. La teología estaba por el piso, ¿sí? Con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas cinco frases famosas de las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, sola escritura, que la vamos a ver la semana que viene. Vamos a entrar en la sola escritura. La palabra de Dios, por arribita, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Segunda de Pedro 1:3.
pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿A través de qué? De la Escritura. Es sola Escritura. Hoy muchas iglesias dejan la Escritura a un lado y dicen, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por favor. Otros dicen, vamos a ver en qué página cae y de eso predicamos. Otros te dicen, no es necesario leer la Biblia. Nuestro apóstol tiene un libro que, mira, perfecto. Nos habla de cómo darle 7 vueltas al muro para que caiga. Libros humanos. Yo le estaba diciendo a Edgar el otro día, que estábamos reunidos acá en la oficina, y yo le decía, yo tengo un libro que el escritor, ahora no me recuerdo cómo se llama él, en el prólogo del libro dice, por favor, les voy a pedir algo. Si usted no ha leído la Biblia, no lea mi libro. ¿Cuál es nuestra guía de enseñanza? La Biblia, no el libro. Muchos quieren leer libros, que no está mal. Yo leo muchos libros, se los enseñé a Eka. Tengo muchos libros en la biblioteca. Pero los libros no son mi guía. Mi guía es la palabra de Dios. Sí, es sola Escritura. Sola Escritura. Después tenemos sola fe. Dice que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Sí? Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Está bien? Tú no tienes nada que hacer. Nada. Pablo Thompson en su enseñanza dice que llegó un esposo y le dijo, pastor, estoy tan contento porque llegué a mi casa y mi esposa me dijo, no tienes nada que hacer, todo está hecho. Pablo Thompson le dijo, así es el Evangelio, no tenemos nada que hacer, Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación, ya Cristo lo hizo. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia. ¿Por qué? Gracias. Roberto, si yo te regalo algo, ¿yo tengo que esperar a que tú me des algo a mí? No, yo te lo regalé. Es por gracia. Es un regalo. A mí me plació decirle a Roberto, Roberto, lo que tengo es esto, es para usted. ¿Cuánto le debo, pastor? Nada, te lo estoy regalando. Así hizo Dios con nosotros. Nos regaló. ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos lo regaló? Porque ¿cómo lo íbamos a pagar? Solo un Dios podía morir en esa cruz. Y no murió. Dios murió como hombre en esa cruz. ¿Sí? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué dice ahí? No de vosotros, sino que es don de quién? De Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo de Dios. No por obras. Versículo 9. No por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. ¿Cómo es el corazón del humano? Yo hice esto, yo tengo 4 títulos en la casa colgados porque yo soy un tremendo. No es por obras para que nadie se gloríe. O yo acepté a Cristo. O yo acepté a Cristo, ¿no? Tú no aceptaste a Cristo. Cristo te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Número 3, este es muy importante, sola gracia. Ahí está escrito en latín, ¿sí? Pero yo no soy de latín, yo soy de español. Sola gracia, ¿qué significa? La salvación es un don de ¿quién? De Dios. De Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Tú no mereces ser salvo.
Tú no mereces estar en el cielo, nosotros merecemos estar en el infierno. Pero a Dios le plació. A Dios le plació, dice, dentro de un grupo grande de gente dijo, voy a escoger, no porque tú fuiste pastor o que tú esto, no, 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 no. A este, a este, a este, a este, a Dios le plació, por gracia, ¿sí? Por gracia fuimos salvados. Ahora, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. No tenemos, de nuevo, al hombre lo puso por el piso la palabra, ¿verdad? No, no es por mérito, no porque yo soy esto, porque soy lo otro, porque yo de acá, no, no es por mérito tuyo, es por gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido, ¿qué? Salvados. Por gracia, que no se nos olvide eso nunca, por gracia fuimos salvados. Después viene solo Cristo. Solo Cristo, solo Cristo. Gloria a Dios el Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Gloria a Él. La salvación se encuentra solo ¿en quién? En Cristo. En Cristo. No hay otro que te pueda dar salvación, solo Cristo. Excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Juan 14:6 que dice, que no es el versículo que tengo ahí, pero me viene a la mente, que dice Cristo, yo soy ¿qué? El camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. ¿Y qué más? Nadie va al Padre Nadie va. Mira, la salvación no es por Dios el Padre, ni por el Espíritu Santo. La salvación es por Cristo. Amén. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la salvación. ¿Sí? Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual ¿qué? Podamos ser salvos. No hay otro nombre. No es Buda, no es Confucio, no es Mahoma, no es de los ISIS, no es ese. Es Cristo. Todos esos nombres, todos han muerto y están muertos. Pero nuestro Señor resucitó y la tumba está vacía. Por eso es que la religión cristiana es tan verdadera. Porque su líder, que es Jesucristo, resucitó, está vivo. Y hay otros buscando otros líderes, pero que están muertos. El de nosotros está vivo. Y te cuento, por los siglos de los siglos. Amén. Y después, como es lógico, solo a Dios la gloria. ¿Tenemos nosotros que darle la gloria a nosotros mismos? No. Dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. ¡Wow! Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de ¿qué? ¿A fin de qué? Ahora se me fue. Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿qué? A la luz admirable. Somos real sacerdocio, linaje escogido. ¿Pero para hacer qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? Ahora, estas doctrinas representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. ¿Sí? Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Es muy importante que no te quedes callado, que lo que tú recibas y aprendas, tú se lo des a otro, se lo pases a tu hijo, se lo pases a tu nieto, se lo pases a tu amigo, a otras generaciones. ¿Sí? Lamentablemente muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia.
Por eso estamos mirando todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo evangélico. O sea, estas doctrinas también tienen sus enemigos. No crean que todo es. No, no. Estas doctrinas tienen enemigos. Y te cuento, la doctrina calvinista tiene mucho más enemigos que la doctrina arminiana. Porque la doctrina arminiana te levanta al hombre, pero la calvinista te lo tira al piso. Estamos dispuestos a que nos digan, tú no vales nada, chico. O tú dices que no. Muy importante. Esta doctrina tiene enemigos. Número uno, el secularismo es enemigo de esta doctrina. Significa el secularismo que el hombre y el mundo se afirman en su autonomía radical y absoluta frente a cualquier interpretación religiosa de la realidad. O sea, nadie les dice cuáles son las reglas. ¿Sí? Al hombre no le gusta que le pongan reglas. Al hombre no le gusta que le digan, este es tu jefe, o este es el que dice lo que hay que hacer. ¿Verdad? Es más, el anarquismo ha crecido tanto, pero tanto. ¿Sabe lo que es anarquista? No hay ley. No hay ley. Lo que yo diga y ya. Bueno, este secularismo es un enemigo aférrimo de la doctrina de la gracia. Número dos, el humanismo. ¿Qué dice el humanismo? El hombre como centro de todo y sin culpa de nada. Ese es el humanismo. Eso es aférrimo por completo a las 5 solas de la Reforma. ¿Sí? Después está el relativismo. Nada es absoluto, dice ellos, sino que cambia de acuerdo con las circunstancias, ¿sí? Y depende de la forma que el hombre lo mira. Dicen ellos que nada es absoluto. Cristo es absoluto. La verdad de Cristo es absoluta. Amén. Sí hay absoluto. Cristo es absoluto. Amén, amén. Sí hay. Pero bueno, el relativismo dice que no. Que todo depende del cristal con que tú lo mires. Y si te conviene o no. Eso es un enemigo de la doctrina de la gracia. Después está el pragmatismo. Que el pragmatismo es que hace preferencia por las cosas prácticas o útiles, lo que te conviene. ¿Sí? Ahora, para ir terminando ya, muchos no se han percatado. Acuérdense que la semana que viene vamos a estudiar sola escritura. ¿Sí? Vamos a entrar de lleno a esa doctrina. Muchos no se han percatado de que aún con estas barreras hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días. Hay un resurgimiento. ¿Sí? Aún dentro de iglesias que vienen de trasfondos pentecostales. Los pentecostales casi todos, para no decir todos, se inclinan más hacia el arminianismo, porque todo es emociones, el hombre, tú puedes, tú haz esto, tú lo otro, lo que tú digas, recíbelo, lo que tú digas, ¿verdad? Bueno, hay un resurgimiento de estas doctrinas, aún dentro de esas iglesias, ¿sí? Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover en Latinoamérica y aquí, en nuestro entorno. Para invertir, dice, sí, voy a hablar de esto. Sí. 5 minutitos, ¿me dan 5 minutitos? Y más también. 5, dice, ¿qué significa entonces la palabra sola? La palabra latina solo eso, no hay otra cosa, solamente. Único, ¿verdad? Único, eso es lo que significa la palabra sola, ¿sí? Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Todas y cada una de esas 5 solas rechazaban o se oponían explícitamente a la práctica y doctrinas entendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana y especialmente por su cabeza, el Papa, que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos.
La doctrina reformada, la doctrina de la gracia, la doctrina que Cristo proclamó era para los cristianos. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Todos adoran al Papa. Es más, que él dice que él es un enviado de Dios, de Jesucristo y todas esas cosas, ¿verdad? ¿No? Solo Cristo. Solo el vicario. Solo Cristo. ¿Qué dice ahí? Solo Cristo. No Papa, no nadie. Solo Cristo. ¿Sí? En otras palabras, para ya ir resumiendo, una de las contribuciones más notables y perdurables de la Reforma Protestante fue su énfasis sobre la Biblia como fundamento de la fe y la práctica cristiana. Desde Lutero en adelante, el principio de la sola Escritura caracterizó por igual a la mayoría de las ramas que se generaron dentro de la cristiandad protestante. Frente a la afirmación católica romana de una doble base de autoridad para su dogma y práctica religiosa, por ejemplo, la religión cristiana, pero dentro del catolicismo, ellos tienen la Biblia más la tradición. ¿Sí? San Pedro el Apóstol, la tradición de los santos, la tradición del huevito, la tradición del Halloween, la tradición de... Póngale usted el nombre. Hoy es el día de San Bernardino, hoy es el día de San Tomás, hoy es el día... No, no hay San nada, es Cristo. Gloria a Dios. Es Cristo. ¿Eh? San Patricio. San Patricio, no, es Cristo. ¿Verdad? Ahora, para Lutero, el principio de la sola Escritura fue mucho más que la búsqueda de versículos de prueba para sus ideas, la lectura regular y disciplinada del texto bíblico o su recitado de memoria. Más bien, su exigencia de guiarse solo por los escritos bíblicos fue un verdadero principio hermenéutico. Ningún texto, la hermenéutica que dice uno de los principios, el texto no lo puede sacar del contexto. No lo puede sacar del contexto. Y lo que está pasando actualmente es que te cogen un texto bíblico y te lo ponen. Es más, la gente ahora se quiere acomodar a la Biblia. No, como es, quieren que la Biblia se acomode a ellos. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que acomodarnos a la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo también. Ningún texto, impreso, libro o documento debía ocupar el lugar de la Biblia como fuente de autoridad. El tiempo que el texto sagrado se interpreta a sí mismo, quiere decir que esta fue su razón fundamental para invertir, están hablando de Lutero, tanto tiempo y esfuerzo en la traducción del texto bíblico a la lengua vernácula germana. A Lutero lo querían linchar y los amigos, sin él saberlo, se pusieron unas máscaras y cuando los otros lo iban a linchar, ellos se metieron en 2 o 3 cuadras antes y se lo raptaron y lo metieron en un lugar, y ahí estuvo casi un año. Y ahí, en ese año, él tradujo al alemán los textos bíblicos. Martín Lutero. Por eso dice que tradujo a la lengua vernácula, al alemán, que era su, Lutero alemán, a su idioma, él tradujo la Biblia. Por tanto, mis hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios y la única fuente de autoridad para la fe, entonces todas las personas deben tener acceso a la misma. ¿Para qué? Para leerla, pero para interpretarla también. La Biblia se interpreta ella misma. No tenemos que estar haciendo murumacas. La Biblia se interpreta ella misma. Estúdiala. Busca el significado del texto. No lo saque de contexto. Aunque tú digas, ay, yo quisiera que diga esto. Sí, pero no dice eso. ¿Sí? Mira lo que dice Martín Lutero y nos vamos. Cuando iniciamos la traducción de la Biblia al alemán, teníamos la esperanza de que se escribieran menos y aumentara el estudio y la lectura de la Escritura.
Pues también todo lo que se escriba debe señalar hacia la Escritura, como Juan a Cristo. Así como él dice Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, para que cada cual por sí mismo pueda beber de la fuente fresca, tal como bebieron proceder todos los padres para hacer una cosa buena. Eso lo escribió Martín Lutero. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Así debemos nosotros de leer la Escritura. Tenemos que leerla según Dios la inspiró, no como nosotros queremos que diga. ¿Sí? Recuerden, vamos a terminar esta introducción aquí. La semana que viene vamos a empezar con la primera sola, que es la sola Escritura. No se lo pierda, invite a otro. Estos son doctrinas fundamentales y muy principales en estos últimos tiempos, y estos tiempos tan peligrosos como están, de conocer el verdadero sentido de la Escritura, ¿verdad? No dejarnos engañar. Hay muchos por ahí que están tratando de engañar. Vamos a poner lo que es la frase de la semana. ¿Qué dice la frase de la semana? Del mes. De la semana. La frase del mes. Vamos a hacerlo como el salmo que vamos a leer. Dice: cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste, cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido. Wow, ¿sí? ¿Tú no has visto a la gente que vive todavía del pasado? Es que cuando yo tenía dinero, es que cuando yo era esto, cuando yo era lo otro, cuando yo tenía 40 negocios. Bueno, te cuento, cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste, cuando Dios quiere. ¿Te acuerdas que dice la Escritura que en Cristo todas las cosas serán hechas nuevas? Dice, cuando Dios quiere que seas algo que nunca tú has sido. Muchas veces tú no sabes ni lo que va a pasar, pero ya Dios sí lo sabe. Entonces no vivamos en el pasado. Enfócate en vivir en el presente con Dios, con Cristo. Hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y Él tiene algo bien lindo preparado para ti, para los tuyos. Y una de esas cosas es, please, tu crecimiento espiritual. Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en tu felicidad financiera, por ejemplo. Aunque parezca que te digan, pero pastor, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, no por otra cosa. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias, Señor, por la oportunidad de predicarlo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, el poder, la alabanza, la adoración, todo lo que hemos hecho en este día, Señor. Y específicamente hablando sobre la palabra tuya, gracias. Gracias por presentarnos, Señor, la verdad del Evangelio. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque a través de esa verdad tenemos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a todas estas cosas que hemos escuchado hoy, a seguirlas estudiando, a ponerla en práctica, porque no es tan solo escucharla, es ponerla por obra, ponerla en práctica, para que entonces podamos dar el fruto que tú quieres que nosotros demos. Ayúdanos, te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos que tenemos muchas cosas en nuestro pensamiento, mi Dios, pero el principal pensamiento es lo que dice tu palabra en el libro de Romanos, Señor, que transformemos nuestro pensamiento a tu voluntad, que tengamos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias por este tiempo y gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo y ese sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.